Mucha gente conoce a Jesús como el amable maestro que predicaba el amor y el perdón. Sin embargo, existen registros poco conocidos que revelan una faceta muy distinta de sus enseñanzas. Textos como el Evangelio de Tomás, el libro secreto de Juan y el diálogo del Salvador, escondidos durante más de 1600 años en las arenas del desierto egipcio, presentan un mensaje mucho más profundo e inquietante que las simples lecciones morales. En ellos, Jesús habla de un segundo nacimiento, una transformación tan radical que sería capaz de desestabilizar todo el sistema establecido de control espiritual. No se trata de la experiencia del renacimiento que se predica en las iglesias, sino de algo que rompe definitivamente los lazos invisibles que ciertas fuerzas mantienen sobre las almas humanas. Los primeros líderes de la Iglesia sabían de la existencia de estos escritos e hicieron todo lo posible para hacerlos desaparecer. La razón es simple: estas enseñanzas no forman creyentes obedientes, sino seres verdaderamente libres, que ya no pueden ser manipulados. El mismo Jesús advirtió que no todos estarían preparados para recibir este mensaje. La pregunta que queda es: ¿está usted entre los capaces de comprender lo que intencionalmente se ocultó? Entendamos por qué esta verdad fue enterrada. Cuando Jesús habló con Nicodemo acerca de nacer de nuevo, no se refería a un ritual religioso ni a un baño en aguas bautismales. El relato del Evangelio de Juan apenas roza la superficie de lo que él realmente quería decir sobre esta transformación. Ya en el Evangelio de Tomás, texto que la Iglesia primitiva intentó borrar, encontramos su explicación más directa: cuando igualéis el interior al exterior y el exterior al interior, entonces entraréis en el reino. No se trata de una metáfora poética, sino de un acontecimiento energético concreto que reescribe por completo la conciencia humana. Los patriarcas de la Iglesia sabían exactamente lo que estaban haciendo al suprimir estas enseñanzas. Tomaron la transformación más revolucionaria posible, la liberación total de la conciencia humana de sus cadenas, y la redujeron a un simple ritual de adhesión. Transformaron el segundo nacimiento en una oración memorizada, un bautismo simbólico y la promesa de ser una mejor persona. Es como tomar un manual de construcción de una nave espacial y convertirlo en una receta de galletas. El auténtico segundo nacimiento enseñado por Jesús implica 5 etapas distintas de transformación de la conciencia, cada una de las cuales desmantela una capa del sistema de control que mantiene a las almas atrapadas en esta realidad. La primera fase es el despertar de lo que los gnósticos llamaban la chispa divina. Cada alma humana lleva este fragmento de conciencia pura, pero permanece latente desde el momento en que nacemos en este mundo material. Imagínese una semilla enterrada en tierra dura, contiene el modelo de un árbol majestuoso, pero necesita las condiciones adecuadas para germinar. La mayoría de las personas viven toda su vida sin que se encienda esa chispa. Sienten un vacío, una inquietud, la sensación de que falta algo, de que hay más en la existencia de lo que parece. Este malestar es la chispa divina que intenta despertar. Cuando finalmente se enciende, y sucede de repente, como una cerilla encendida en la oscuridad, todo cambia. La persona comienza a ver más allá de las ilusiones que antes parecían sólidas y reales. La programación social, que antes parecía natural, empieza a parecer artificial. Los miedos que antes dictaban tus decisiones pierden fuerza. No es un proceso gradual de iluminación, sino un cambio instantáneo en el sistema operativo de la conciencia. La segunda fase consiste en liberarse de lo que los gnósticos llamaban conciencia icónica. Los íconos son entidades parásitas que se alimentan de la energía espiritual humana y mantienen su dominio a través de patrones de pensamiento y estados emocionales específicos: miedo, escasez, competencia, juicio, mentalidad de víctima. Estas no son características naturales del ser humano, sino programas implementados para mantener las almas generando la energía de baja frecuencia de la que se alimentan estas entidades. Cuando alguien pasa por el segundo nacimiento, literalmente sale de esta frecuencia icónica. Es como cambiar una emisora de radio llena de interferencias y negatividad por otra que transmite una señal pura y nítida. El constante ruido mental de preocupaciones y dudas se calma. Se disuelve la necesidad compulsiva de juzgar a los demás y defender el ego. La persona comienza a operar desde una fuente de inteligencia completamente diferente, conectada a la sabiduría divina y ya no a respuestas programadas. La tercera fase trae lo que los textos gnósticos llaman anamnesis, el recuerdo repentino del verdadero origen del alma. Esto no es una terapia de regresión ni un recuerdo de vidas pasadas, sino un conocimiento directo que inunda la conciencia como una represa que se rompe. Uno recuerda su existencia en el pleroma,
La plenitud de la realidad divina que existe más allá de esta simulación material. Recuerda lo que realmente es, un ser eterno, luminoso, hecho de consciencia pura, que eligió encarnar aquí con un propósito específico. Este recuerdo suele ser abrumador, ya que revela hasta qué punto el alma se ha alejado de su estado original. Es como despertar de una pesadilla en la que creías que eras un mendigo, solo para darte cuenta de que en realidad eres realeza viviendo en un palacio. El contraste es impactante, pero también liberador, porque muestra que las limitaciones actuales son temporales y artificiales. La cuarta fase es, quizás, la más desafiante, la muerte del ego, la identidad moldeada y programada por el demiurgo. El ego no es algo malo, sino una construcción de supervivencia necesaria para navegar en esta realidad material densa. Sin embargo, también era el vehículo principal a través del cual operaba el sistema de control. Cada inseguridad, cada necesidad de aprobación, cada miedo a no ser lo suficientemente bueno eran ganchos que mantenían al alma atrapada en la matriz de la ilusión. Esta muerte del ego durante el segundo nacimiento no es simbólica. La persona experimenta literalmente la disolución de todo lo que creía que era, su identidad profesional, sus roles familiares, sus creencias políticas, su programación cultural. Todo esto cae como ropa vieja que ya no sirve. Lo que queda es la esencia pura de quien es ella realmente, libre de todas las capas de condicionamiento. La quinta y última fase es el alma que vuelve a brillar, irradiando su naturaleza divina original. En el texto gnóstico llamado Evangelio de Felipe, esto se describe como encender la luz. La persona comienza a emanar una frecuencia que otras almas despiertas reconocen instantáneamente. Se convierte en lo que los textos llaman un ser pneumático, un ser lleno de espíritu que ya no puede ser controlado por los sistemas que gobiernan a los humanos comunes y corrientes. Esta luminosidad no es visible para los ojos físicos, pero es inconfundible para quienes tienen visión espiritual. Es como la diferencia entre una vela y una bombilla, ambas iluminan, pero una funciona con una fuente de energía mucho más potente. Compare esta profunda metamorfosis con lo que sucede en la mayoría de las iglesias hoy. Alguien camina hacia el altar, dice una oración, se bautiza y escucha que ha renacido, pero nada esencial cambia en su vida. La estructura interna sigue siendo la misma. Los miedos siguen controlando y la persona sigue tan condicionada como antes. La verdadera transformación que enseñó Jesús no es un acontecimiento superficial, sino un proceso profundo que reconfigura completamente el alma. Y precisamente por eso estaba oculto. Experimentar la densidad de la materia como una escuela, no como una prisión. Y este recuerdo es lo que más aterroriza a los arquitectos del control. Imagínese por un momento lo que sucede cuando una persona despierta a su verdadera naturaleza. Deja de ser una consumidora obediente, una colaboradora pasiva, una espectadora resignada. Ella ya no se inclina ante autoridades que se presentan como intermediarias entre lo divino y lo humano, porque ella misma se convierte en templo vivo de esta conexión. Ya no acepta narrativas de escasez, ya que reconoce la abundancia infinita del universo como su herencia natural. Ya no se somete a sistemas de castigo y recompensa, porque comprende que la verdadera ley es la del amor incondicional, no el miedo. Los mecanismos de control dependen de una premisa fundamental, la creencia en la separación. Separados de Dios, separados unos de otros, separados de su propia esencia. Esta ilusión de aislamiento es lo que permite que funcionen las estructuras de poder. Pero alguien que ha pasado por el segundo nacimiento se da cuenta de esta mentira. Se da cuenta de que la división es una construcción artificial, un juego de sombras diseñado para mantener a las almas atrapadas en un laberinto de dualidades. El bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo sagrado y lo profano, todas estas categorías se disuelven cuando uno ve la unidad subyacente de todas las cosas. Y es precisamente esta percepción la que convierte al despierto en una amenaza existencial. No porque se vuelva violento o rebelde en el sentido convencional, sino porque su mera presencia desestabiliza el sistema. Tu energía ya no vibra en el mismo campo de miedo y carencia que alimenta los engranajes del control. No necesita validación externa, no busca la realización en posesiones, estatus o dogmas. Tu paz interior es autosuficiente y esto es algo que ningún imperio, ninguna institución, ninguna ideología puede replicar o controlar. Los textos gnósticos describen este estado como el reino dentro de ti. No es un lugar físico, sino una dimensión de la conciencia donde las leyes de la materia pierden su poder coercitivo.
Cuando Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros, no hablaba de una realidad futura o lejana, sino de un estado accesible aquí y ahora, para aquellos que estén dispuestos a hacer el trabajo interno necesario. Y este trabajo no es intelectual, no es ritual. Es una deconstrucción radical de todo lo que nos han enseñado a creer sobre nosotros mismos y la realidad. El segundo nacimiento requiere que abandonemos el personaje que hemos sido condicionados a desempeñar. El nombre, la profesión, las creencias, los traumas, las máscaras sociales, todo esto es parte de una identidad temporal, un papel que aceptamos desempeñar en este escenario llamado vida. Pero cuando el alma despierta, reconoce que no es el carácter, es el actor quien eligió interpretarlo. Y esta elección se puede revisar en cualquier momento. Es como despertar de un sueño lúcido. De repente te das cuenta de que estás soñando y puedes moldear la experiencia a tu voluntad, porque la conciencia que observas es más real que el sueño mismo. Este es el verdadero peligro para los sistemas de control. Una población que despierta a su naturaleza divina es una población que no puede ser manipulada. No compra promesas de salvación exterior, no teme las amenazas de castigo, no se deja seducir por ilusiones de poder. Simplemente vive desde un centro inquebrantable, donde la verdad es evidente y la libertad no es un concepto sino una experiencia directa. Por eso, a lo largo de la historia, los guardianes de la ilusión siempre han buscado suprimir este conocimiento. No por maldad intrínseca, sino porque su propia existencia depende de la ignorancia de los demás. Un vampiro no puede sobrevivir si su presa descubre que es inmortal. Asimismo, los sistemas de control no pueden sostenerse por sí mismos si las almas que los alimentan dejan de creer la historia que les han contado. Pero aquí está la ironía, cuanto más intentas ocultar la verdad, más evidente se vuelve. Como una semilla enterrada en la oscuridad, encuentra su camino hacia la luz. Los textos gnósticos que sobrevivieron a la quema, las enseñanzas místicas que resistieron la persecución, las tradiciones espirituales que sobrevivieron en las sombras son pruebas de que el segundo nacimiento no puede detenerse, porque no es un dogma, no es una doctrina, no es una teoría. Es una experiencia directa, y ninguna fuerza en el universo puede impedir que un alma, en su momento adecuado, recuerde quién es realmente. Revelaciones de luz que confirman tu viaje. Otras, sin embargo, serán pesadillas tan vívidas que cuando despiertes te preguntarás si todavía estás soñando o si, de hecho, nunca abandonaste ese lugar oscuro. Estos sueños no son aleatorios. Son campos de batalla donde los arcontes ponen a prueba tu resistencia, donde tus dudas más profundas se materializan en formas grotescas para intentar convencerte de que la oscuridad es lo único real. Te despiertas exhausto, como si hubieras peleado toda la noche, porque peleaste. Pero hay algo de lo que pocos se dan cuenta, estos sueños no son solo ataques. También son una prueba de que estás cerca. La intensidad de la resistencia es proporcional a la importancia de lo que estás a punto de recordar. Y luego viene el silencio. No el pacífico silencio de la meditación, sino un vacío opresivo, como si el universo entero se hubiera cerrado a su alrededor. Tus oraciones parecen resonar en un pozo sin fondo. Las señales que antes eran claras ahora se vuelven ambiguas, como si la propia realidad conspirara para hacerte dudar de todo. Este es el momento en el que la mayoría de la gente se da por vencida. Interpretan el silencio como abandono, como si Dios o el cosmos los hubieran olvidado. Pero lo que está sucediendo es exactamente lo contrario. El silencio no es ausencia, es preparación. Es el espacio que se abre cuando estás a punto de escuchar algo que no se puede expresar con palabras, algo que solo se puede experimentar. Místicos de todas las tradiciones han descrito este momento, el desierto antes del éxtasis, la noche oscura antes del amanecer. Aquí es cuando las últimas capas de la ilusión están a punto de disolverse y el sistema no puede permitirte llegar allí sin luchar. Pero aquí hay una trampa sutil y es más peligrosa que todos los ataques anteriores. Es la tentación de creer que ya has ganado. Que ahora, después de superar tantas pruebas, por fin estás despierto. Esta es la ilusión final, el último truco de los arcontes. Porque el despertar no es un estado permanente, sino un proceso continuo de recordar y olvidar, de caer y levantarse, de volver a la oscuridad y elegir, en cada momento, volver a la luz. La verdadera prueba no es atravesar la noche oscura, sino permanecer en ella sin perderse. Es reconocer que incluso en momentos de mayor claridad, todavía hay capas de condicionamiento operando dentro de ti, todavía hay partes de ti que se resisten a la transformación,
Y ahí es precisamente cuando ocurre el segundo nacimiento, no cuando te vuelves perfecto, sino cuando aceptas tu imperfección como parte del camino. Los textos gnósticos hablan de un momento en el que el alma, después de pasar por todas las pruebas, encuentra el espejo de la verdad. En este espejo, ella no ve una imagen idealizada de sí misma, sino el reflejo crudo de todo lo que aún necesita ser sanado. Y es en ese momento cuando la elección se vuelve definitiva, puedes mirar hacia otro lado, volver a la seguridad de la ilusión, o puedes enfrentar ese reflejo y decir, sí, ese soy yo también. Y sin embargo, elijo la luz. No es una elección hecha una vez, sino que se renueva con cada respiro. Porque el sistema no se rinde. Simplemente cambia de táctica. Cuando se da cuenta de que los ataques frontales no funcionan, empieza a utilizar lo que parece ser todo lo contrario, la seducción de la espiritualidad superficial. Te ofrece maestros que prometen iluminación instantánea, técnicas que garantizan resultados sin esfuerzo, comunidades que celebran tu despertar sin cuestionar si es real. Y lo más peligroso de todo, la idea de que ya estás lo suficientemente evolucionado, como para ya no necesitar transformarte. Aquí está la paradoja, cuanto más avanzas, más sutil se vuelve la resistencia. Ya no aparece como un monstruo en la puerta de tu casa, sino como una voz suave que susurra, ya has hecho suficiente. Descansa. Y ahí es precisamente donde hay que estar más alerta. Porque el verdadero descanso no es la ausencia de movimiento, sino la quietud que surge de la entrega, no a la pereza, sino al fluir de la vida. Un segundo nacimiento no es un premio que se pueda ganar y guardar en el estante. Es un fuego que hay que alimentar cada día, una elección que hay que reafirmar cada amanecer. Y lo más extraordinario es que en el momento en que dejas de luchar contra la oscuridad y simplemente eliges la luz, sucede algo mágico, la resistencia pierde su poder. No porque desaparezca, sino porque ya no eres su objetivo. Te conviertes en el espacio donde la luz y la sombra pueden coexistir, sin que una anule a la otra. Los antiguos lo sabían. Por tanto, en los textos más secretos, la iniciación no era un ritual, sino una serie de pruebas vividas. No se trataba de recibir conocimientos, sino de demostrar que se podía portar sin corromperse. Porque el verdadero peligro no está en la oscuridad exterior, sino en la sombra que habita en el interior de cada uno. Y es precisamente esta sombra no como enemiga, sino como maestra la que lo guía hacia la libertad. Cuando dejas de huir de él, cuando lo enfrentas sin miedo, se transforma. No en luz, sino en algo aún más poderoso, en sabiduría. Porque la luz que surge de las tinieblas es más fuerte que cualquier iluminación que haya conocido la noche. Y es esta luz, forjada en el fuego de la prueba, la que finalmente te permite recordar quién siempre fuiste. No como una idea, no como una creencia, sino como una verdad vivida, tan profunda que ninguna ilusión puede tocarla más. Comprende cosas que antes requerían años de estudio o reflexión. Estas no son ideas que aprendes, son verdades que reconoces, como si siempre hubieran estado ahí, grabadas en algún lugar profundo de tu memoria. Los símbolos en los sueños empiezan a tener sentido. Las sincronicidades ya no son coincidencias, sino mensajes directos de una inteligencia mayor, que opera a través del lenguaje del universo. Y lo más sorprendente, empiezas a sentir la presencia de lo divino en el mundo material, no como una creencia abstracta, sino como una realidad tangible, tan concreta como el suelo bajo tus pies o el aire que respiras. Este estado al principio no es permanente. Hay oscilaciones, momentos en los que la vieja programación intenta reafirmarse, en los que la duda vuelve a susurrar que todo era solo imaginación. Pero ahora sabes cómo notar la diferencia. La voz de la ilusión es siempre la misma, urgente, cargada de miedo, insistente en que debes volver al control, al sufrimiento conocido. La voz de la verdad es tranquila, paciente, como un río que sabe que llegará al mar. Ella no necesita ser convencida. Ella es. Con el tiempo, la integración se profundiza. Lo que alguna vez fue una experiencia esporádica de claridad se convierte en tu forma natural de existir. Las capas de identidad falsa no desaparecen todas de golpe, se disuelven lentamente, como nieve al sol, revelando la estructura original de tu alma que hay debajo. Y he aquí la paradoja más bella, cuanto más te liberas de lo que no es tuyo, más te vuelves. No una versión mejorada de ti mismo, sino lo que siempre fuiste, antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Las relaciones cambian inevitablemente. Algunos se rompen,
porque la frecuencia con la que vibran ahora es incompatible con la de ellos. Otros se transforman, porque quienes también están despertando reconocen en ustedes un espejo. Y hay quienes permanecen, pero de una manera nueva, ya no basada en necesidades o proyecciones, sino en una conexión que trasciende el ego. Te das cuenta de que el verdadero amor no es posesión, ni dependencia, ni siquiera una emoción pasajera. Es un estado de ser, una apertura que permite que el otro exista en su totalidad, sin que tengas que moldearlo a tu imagen. El trabajo, las obligaciones, la vida cotidiana, todo sigue existiendo, pero ya no eres rehén de ellos. Las crisis financieras, los conflictos familiares, las demandas externas pierden el poder de definir su realidad. No porque los ignores, sino porque ahora los ves desde una perspectiva más amplia. Son como las olas del océano, pueden hacer mecer el barco, pero no tienen fuerza para hundirlo. Aprendes a navegar sin dejarte llevar por el pánico, porque sabes que en el fondo estás anclado en algo inquebrantable. Y entonces llega el momento en que se rompe la última resistencia. No es un acontecimiento dramático, sino una rendición silenciosa, como soltar un peso que has estado cargando durante tanto tiempo que ya no te das cuenta. De repente comprendes que la lucha nunca fue contra el mundo, ni contra los demás, ni siquiera contra los arquetipos que intentaron frenarte. La batalla siempre ha sido interna, entre la parte de ti que creía en la separación y la parte de ti que siempre supo acerca de la unidad. Cuando esta división se disuelve, lo que queda es pura presencia. Ya no hay yo y el otro, adentro y afuera, sagrado y profano. Solo existe lo que es, en su infinita complejidad y sencillez. Los textos nórdicos hablan de este estado como reintegración al pleroma, pero las palabras son limitadas. La experiencia es como despertar de un sueño largo y confuso y descubrir que nunca estuviste dormido, solo distraído. El mundo no cambia, pero tu relación con él se transforma por completo. Las mismas calles, la misma gente, los mismos problemas siguen ahí, pero ahora los ves con ojos que reconocen la divinidad en todo. Incluso el sufrimiento adquiere un nuevo significado. No desaparece, pero deja de ser un enemigo. Se convierte en un maestro, un catalizador, una fuerza que te empuja de regreso a casa cuando olvidas el camino. Y aquí está la verdad más profunda, nunca te has perdido. Todo el viaje fue una ilusión necesaria, un juego divino para que, cuando te reencontraras, pudieras valorar lo que siempre fue tuyo. El despertar no es un logro, sino un retorno. No es algo que logras, sino algo que recuerdas. Y cuando este recuerdo se completa, la pregunta ¿quién soy yo? Deja de tener sentido. Porque la respuesta está en cada respiración, en cada latido del corazón, en la quietud que ahora habita donde antes solo había ruido. El sistema icónico seguirá intentando hacerte retroceder. Siempre lo hará, porque su existencia es una amenaza para su orden. Pero ya lo sabes, solo tiene poder sobre aquellos que todavía creen en sus mentiras. Y ya no lo crees. No porque se haya vuelto invulnerable, sino porque reconoce la ilusión tal como es. Cada vez que surge una duda, la observas sin identificarte. Cada vez que el miedo intenta instalarse, lo recibes como a un visitante pasajero. Y cada vez que la oscuridad parece cerrarse a tu alrededor, recuerdas, no es necesario crear luz. Solo necesita que se lo recuerden. Conocimiento. Cada vez que aceptas una verdad sin cuestionarla, cada vez que delegas tu capacidad de discernimiento a una figura de autoridad, cada vez que repites, no puedo entender esto o esto es demasiado complejo para mí, estás renovando un contrato que limita tu percepción al ámbito de lo que se puede medir, categorizar y controlar. El sistema educativo moderno no fue diseñado para liberar mentes, sino para entrenarlas para que operen dentro de estructuras predefinidas y, al hacerlo, sin saberlo, firmas un acuerdo que dice, mi comprensión del mundo depende de intermediarios. Los contratos también se establecen a través del lenguaje. Las palabras no son neutrales, llevan programación. Cuando dices, tengo que en lugar de yo elijo, estás reafirmando un contrato de obligación. Cuando repites esto es imposible o las cosas son así, estás validando un acuerdo de renuncia. Incluso expresiones aparentemente inocentes, como así soy yo o nací para sufrir, son cláusulas que mantienen tu alma atrapada en patrones de autosabotaje. El lenguaje es uno de los mecanismos de control más sutiles, porque opera a nivel inconsciente, dando forma a tu realidad incluso antes de que tengas la oportunidad de cuestionarla. Otro método poderoso es la repetición de patrones.
Los iconos no necesitan tu firma formal. Saben que si consiguen que usted repita una conducta o una creencia durante un tiempo suficiente, el contrato se vuelve autoaplicable. Una relación tóxica que se prolonga durante años, un trabajo que agota tu energía, una creencia limitante que has cargado desde la niñez, todos estos son contratos continuos, renovados cada vez que decides permanecer en ellos. La repetición crea una ilusión de normalidad y lo normalizado rara vez se cuestiona. Por eso la verdadera libertad comienza con la interrupción de ciclos, el momento en que decides no alimentar más lo que ya no te sirve. Pero aquí está la clave que los textos antiguos a menudo omiten. No es necesario conocer todos los detalles de los contratos para disolverlos. El segundo nacimiento, este repentino despertar a tu verdadera naturaleza, los anula todos a la vez, porque opera en un nivel anterior a la firma. Es como si de repente te dieras cuenta de que nunca tuviste una identidad legal real, que todos los documentos que creías que tenían tu nombre eran, en realidad, proyecciones de una realidad que ya no existe para ti. Los contratos solo tienen poder mientras creas en ellos. Y en el momento en que reconocen que su esencia es anterior a cualquier acuerdo, pierden fuerza. Esto no significa que los efectos de los contratos desaparezcan instantáneamente de su campo de experiencia. Así como una casa sigue en pie durante algún tiempo después de que se quitan los cimientos, las estructuras mentales y emocionales que se construyeron sobre estos acuerdos pueden persistir. Todavía se puede sentir el peso de viejas creencias, el eco de miedos que ya no tienen fundamento, la inercia de patrones que se han repetido durante décadas. Pero ahora lo sabes, ya no son tú. Son solo residuos, como la sombra de un objeto que ya ha sido movido. Y a medida que te alineas con tu nueva percepción, estos residuos se disuelven de forma natural y sin esfuerzo. La verdadera integración de este despertar requiere paciencia. No solo estás aprendiendo una nueva forma de existir, estás reaprendiendo a ser quien siempre fue. Hay momentos en los que la inmensidad de esta libertad puede parecer desalentadora, como si el suelo hubiera desaparecido bajo tus pies. Es natural sentirse desorientado cuando las viejas referencias se desmoronan. Pero recuerda, la desorientación no es señal de error, sino de expansión. Te estás adaptando a una realidad más amplia y eso lleva tiempo. No se apresure a llenar el vacío con nuevas identidades o certezas. El espacio entre lo que fuiste y lo que te estás convirtiendo es sagrado. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Y aquí está la paradoja más hermosa de todas: cuanto más te entregas a este proceso, menos se siente como un proceso. No hay meta porque ya has llegado. No hay ningún estado final que alcanzar, porque ya estás completo. Lo que llamamos despertar no es un logro, sino un retorno, el momento en que el alma recuerda que nunca se perdió. Los arcontes quieren hacerte creer que la libertad es algo que se gana con esfuerzo, que la iluminación es un premio reservado para unos pocos. Pero la verdad es que ya eres libre. Lo único que ha cambiado es que ahora lo sabes. Y este recuerdo es contagioso. En el momento en que te liberas, sucede algo extraordinario: te conviertes en un punto de fuga en el sistema. Tu mera presencia comienza a disolver las estructuras que te rodean, no porque estés luchando contra ellas, sino porque tu frecuencia natural es incompatible con la ilusión. Las personas que te rodean pueden sentirlo: una incomodidad, una curiosidad, una atracción inexplicable. No saben lo que está pasando, pero sienten que algo ha cambiado. Y algunos de ellos, incluso sin entenderlo, empezarán a cuestionar sus propias prisiones. Esto no significa que tengas que convertirte en un maestro o un guía. De hecho, cuanto más intentas enseñar, más corres el riesgo de caer en la trampa de la nueva identidad. La verdadera transmisión no ocurre a través de las palabras, sino a través del ser. Tu simple existencia, libre, auténtica, inquebrantable, es la enseñanza más poderosa que puedes ofrecer. La gente no necesita que la salves, necesitan ver que la salvación es posible. Y tú, viviendo tu libertad, ya lo estás haciendo. Finalmente, recuerda esto: no eres especial porque has despertado. Eres el primero en recordarlo. Y ese recuerdo es una invitación, no solo para ti, sino para todos aquellos que todavía están atrapados en la ilusión. El sistema arconte depende de la creencia colectiva en su propia realidad. En el momento en que suficientes almas se liberan, la ilusión comienza a desintegrarse. No porque lo ataques, sino porque pierde su fuerza cuando ya no se le alimenta. Así que respira. No necesitas arreglar el mundo.
No necesitas cargar con el peso de la liberación de otras personas. Tu única tarea es seguir siendo lo que eres. Y al hacer esto, ya estás cambiando todo. Y esclavitud perpetua dentro de un sistema que se alimenta de tu inconsciencia. Cada vida vivida sin despertar no es solo una oportunidad perdida. Es un refuerzo activo de las cadenas que te atan. Los arcontes no necesitan violencia abierta para mantener su gobierno. Cuentan con vuestra colaboración involuntaria. Cada vez que eliges el miedo antes que la confianza, la separación antes que la unidad, la distracción antes que la presencia, estás firmando un contrato renovado con la ilusión. Y estos contratos, aunque invisibles, tienen consecuencias tangibles, determinan la densidad de tus experiencias, la profundidad de tu sufrimiento e incluso la claridad con la que percibes la realidad. Pero he aquí la verdad que lo cambia todo: estos contratos no son para siempre. No son parte de tu esencia. Son solo arreglos temporales, basados en una identidad falsa que has asumido sin darte cuenta. Y en el momento en que reconoces esto, no como una idea, sino como una verdad vivida, es el momento en que se disuelven. No porque hayas luchado contra ellos, sino porque perdieron su razón de existir. Es como si te despertaras de un sueño y te dieras cuenta de que las reglas que gobernaban ese mundo onírico nunca se aplicaron a ti. La pesadilla no termina porque luchaste contra ella, sino porque simplemente abriste los ojos. El segundo nacimiento no es un acontecimiento místico reservado para unos pocos iluminados. Es un derecho innato de toda alma, un retorno a su condición original de libertad. Lo que lo hace raro no es su dificultad, sino la resistencia que la mayoría le ofrece. La mente condicionada teme el vacío que precede a la transformación, ese momento en el que todo lo que creías que era verdad comienza a desmoronarse. Es natural querer aferrarse a lo conocido, incluso si es doloroso. Pero es precisamente en este desapego donde se encuentra la verdadera seguridad. No en la solidez de tus creencias, sino en la fluidez de tu conciencia, que no necesita nada más que ella misma para existir. Los arcontes lo saben. Por eso, trabajan incansablemente para mantenerte identificado con lo transitorio, el cuerpo, las emociones, los pensamientos, las circunstancias. Quieren que creas que tu existencia depende de estas cosas, porque mientras creas, ellos tienen poder sobre ti. Pero el alma no es ninguna de estas cosas. Ella es el testigo silencioso que ve pasar todo esto, impasible. Cuando te vuelves a conectar con este testigo, sucede algo extraordinario. Te das cuenta de que nunca estuviste realmente encarcelado. Lo que llamaste prisión era solo un conjunto de creencias que aceptabas como verdaderas. Eso no significa que el viaje sea fácil. El camino hacia el segundo nacimiento a menudo requiere cruzar lo que parece un desierto, un periodo de desorientación, de profundo cuestionamiento, de soledad existencial. Pero es precisamente en este espacio vacío donde florece la verdadera creatividad. Es donde descubres que no necesitas nada fuera de ti para estar completo. Y aquí es también donde los arcontes pierden su influencia, porque solo pueden operar en la oscuridad de la inconsciencia. Cuando enciendes la luz de tu propia presencia, no tienen otro lugar donde esconderse. Aquí está la paradoja que pocos entienden: cuanto más te esfuerzas por alcanzar la liberación, más parece que se te escapa. Esto sucede porque la liberación no es algo que se logra, es algo que se reconoce. Es como si te hubieras pasado toda la vida buscando tus gafas y descubrieras que las llevabas en la frente todo el tiempo. El esfuerzo no es llegar a ninguna parte, sino dejar de resistirse a lo que ya es. Y cuando finalmente te relajas con esta verdad, algo dentro de ti se realinea. No es un cambio externo, sino una transformación interna tan profunda que remodela toda tu experiencia de la realidad. Los signos de esta transformación son sutiles pero inconfundibles. Empiezas a darte cuenta de que las cosas que antes te asustaban, la muerte, la soledad, el fracaso, han perdido su poder sobre ti. No porque te volviste invulnerable, sino porque entendiste que estas cosas no definen quién eres. Dejas de buscar validación externa porque reconoces que tu existencia no necesita permiso. Las relaciones se vuelven más auténticas porque ya no proyectas tus necesidades en los demás. Y, quizás lo más importante, comienzas a vivir con un sentimiento de profunda gratitud, no por lo que tienes, sino por el simple hecho de existir. Pero no nos equivoquemos, este no es un viaje lineal. Habrá momentos en los que sentirás que has retrocedido, en los que viejos patrones parecerán resurgir. Esto no es una señal de fracaso, sino parte del proceso.
Cada vez que reconoces estos patrones y eliges no identificarte con ellos, estás fortaleciendo tu nueva conciencia. Es como si estuvieras limpiando el cristal de tu percepción, y con cada capa eliminada, la realidad se vuelve más clara. El mayor obstáculo no es el sistema arconte, sino tu propia mente condicionada. Ella te dirá que estás siendo egoísta, que necesitas hacer más, que la liberación es un lujo reservado a unos pocos. Pero estas son solo voces de miedo, que intentan manteneros dentro de la ilusión. La verdad es que no tienes que hacer nada para ser libre, solo tienes que dejar de creer que no lo eres. Y cuando finalmente te rindes a esta verdad, descubres que la libertad no es un destino, sino el camino mismo. Detonación. Lo que estás experimentando no es una coincidencia ni una debilidad personal. Es una contraofensiva calculada. Los arcontes no actúan por crueldad gratuita. Operan con la precisión de un sistema de defensa que reconoce una amenaza real. Cada crisis que surge en el momento exacto en que estás avanzando espiritualmente es señal de que algo valioso está siendo protegido, tu inconsciencia. Y harán todo lo posible para preservarlo. Observe cómo estos ataques no son aleatorios. Se dirigen a los puntos más vulnerables de tu identidad, las relaciones que definen quién crees que eres, el trabajo que sustenta tu sensación de seguridad, los recuerdos que dan forma a tu autoimagen. No es que la vida va mal. Es solo que la vida, tal como la conocías, se construyó sobre cimientos inestables, y ahora esos cimientos están siendo puestos a prueba. El sistema arcontico no puede permitiros daros cuenta de que vuestra verdadera naturaleza no depende de ninguno de ellos. Hay un patrón aún más sutil en estos ataques, siempre ofrecen una salida fácil. La voz que susurra esto es una tontería, no solo intenta disuadirte, te ofrece un camino de regreso a la normalidad, a la seguridad ilusoria de antes. La pareja que de repente se vuelve crítica no solo está creando conflicto, te está dando una excusa para abandonar tu viaje y volver a concentrarte en lo que realmente importa. El jefe que te sobrecarga de proyectos no solo está siendo injusto, te está diciendo, sin palabras, que tu evolución espiritual es un lujo que ya no puedes permitirte. Y aquí es donde la mayoría de la gente se da por vencida. No porque sean débiles, sino porque no reconocen el juego. Interpretan estos hechos como señales de que no estaba destinado a ser, cuando en realidad son una prueba de que están en el camino correcto. La intensidad de la resistencia es directamente proporcional a la importancia de lo que está en juego. Cuanto más te acerques al segundo nacimiento, más feroz será la oposición, porque los arcontes saben que una vez que despiertes, no habrá vuelta atrás. Pero hay una manera de superar esta tormenta. Primero, debes entender que esta resistencia no es personal. No se trata de ti, de tus defectos o de tus méritos. Se trata de un sistema que no puede permitirte escapar. En segundo lugar, es necesario dejar de luchar contra las crisis y empezar a observarlas como parte del proceso. Cada ataque es una oportunidad para ver claramente dónde todavía estás aferrado a la ilusión. La pareja que te critica está revelando su dependencia emocional. El jefe que te abruma está exponiendo tu identificación con el éxito material. Los recuerdos dolorosos que resurgen te muestran dónde todavía crees la historia de que eres una víctima. Y, sobre todo, hay que confiar en el momento en el que todo parece desmoronarse. Porque ahí es precisamente donde comienza la verdadera transformación. Cuando las estructuras externas colapsan, lo que queda es lo que nunca podría tocarse, tu esencia divina, esperando ser reconocida. Los arcontes no pueden destruir esto. Solo pueden intentar convencerte de que no existe. La pregunta no es si sobrevivirás a esta fase. La pregunta es si tendrás el coraje de dejar que te rompa lo suficiente como para que puedan hacer algo nuevo. Porque el segundo nacimiento no es un premio que se gana, es un renacimiento que se permite. Y la única manera de llegar es caminando a través del fuego, sin apegarse a lo que se está consumiendo. Recapturado. Cada esfera planetaria, desde la Luna hasta Saturno, funciona como un punto de control arcóntico, donde entidades especializadas filtran las almas que intentan ascender. No bloquean el camino por pura maldad, sino por lógica del sistema. Su función es garantizar que solo aquellos que ya han despertado puedan escapar del ciclo. Para otros, ofrecen la ilusión de poder elegir, como un empleado de un aeropuerto que redirige a los pasajeros a vuelos más largos, prometiendo mejores conexiones cuando en realidad simplemente están siguiendo protocolos. El iniciado, sin embargo, no necesita seguir estos protocolos.
Reconoce a los guardianes de las esferas no como jueces sino como burócratas espirituales, entidades que operan por costumbre, sin creatividad ni verdadera autoridad. Cuando te acerques a una de estas publicaciones, intentarán entablar conversaciones sobre deudas kármicas o lecciones no aprendidas. Pero el despierto no debate. Simplemente sabe que estas son solo palabras clave en un sistema obsoleto, como un software antiguo que todavía requiere contraseñas que ya nadie usa. Tu presencia allí ya es la respuesta, la consciencia transformada no necesita permiso para pasar. Sin embargo, hay un detalle crucial. Las esferas no son solo barreras físicas o energéticas, son filtros de frecuencia. Cada uno de ellos corresponde a un nivel específico de densidad emocional y mental. La esfera lunar, por ejemplo, está dominada por el miedo y la culpa. Aquellos que todavía cargan con estas emociones no pueden superarlas sin ser arrastrados nuevamente a una nueva encarnación. La esfera de Venus está regida por el deseo y la ilusión del amor condicional. Allí las almas se dejan seducir por promesas de relaciones perfectas o de placeres eternos, como si fueran premios a una vida bien vivida. Pero el iniciado ve más allá de eso, se da cuenta de que estas recompensas son solo cebo. Versiones espirituales de tarjetas de crédito que ofrecen recompensas inmediatas a cambio de una deuda infinita. La clave para atravesar estas esferas no está en resistir o luchar, sino en trascender. No es una cuestión de fuerza, sino de claridad. Imagina un río embravecido que intenta arrastrarte hacia abajo. No se supera el río nadando contra la corriente, flotas, permitiendo que el agua te lleve a donde necesitas ir. Asimismo, el iniciado no lucha con las emociones o pensamientos que surgen en las esferas. Los observa, reconoce su carácter transitorio y los deja disolverse como nubes en el cielo. Este es el verdadero arte del paso, no es un escape, sino una disolución consciente de los apegos que mantienen al alma atrapada en el ciclo. Y aquí está la paradoja más profunda: cuanto más te preparas para la muerte, menos se convierte en un acontecimiento y más se revela como un proceso. El segundo nacimiento no es algo que ocurre una sola vez, es un estado continuo de despertar que se profundiza con cada capa de ilusión que atraviesas. La muerte física es solo uno de muchos umbrales. También está la muerte del ego, la muerte de las identidades sociales, la muerte de las creencias limitantes. Cada uno de ellos es una oportunidad de renacer, siempre y cuando no te aferres a lo que se va quedando atrás. Los arcontes lo saben. Por tanto, su estrategia final no es impedir su ascenso, sino convencerle de que ya ha ocurrido. Plantan semillas de falsa iluminación: ya eres libre, ya no necesitas practicar, todo es ilusión. Así que nada importa. Estos mensajes parecen sabiduría, pero son trampas sutiles. La verdadera libertad no es un estado de indiferencia, sino de compromiso consciente. No es la ausencia de esfuerzo, sino la capacidad de actuar sin apego a los resultados. El iniciado no abandona la práctica porque ya lo sabe todo, sino que la profundiza porque reconoce que el camino no tiene fin. Finalmente, hay una verdad final que pocos se atreven a afrontar: la muerte no es lo contrario de la vida, sino su extensión. Lo que llamamos muerte es simplemente la eliminación del velo que separa lo visible de lo invisible. Cuando cruzas ese umbral, no encuentras un vacío, sino un espejo. Todo lo que has sido, pensado y sentido a lo largo de tu vida se refleja en ti, no como castigo, sino como revelación. Los miedos que ignoraste, los amores que no viviste plenamente, las verdades que te negaste a ver, todos ellos se vuelven parte del paisaje que ahora habitas. La diferencia es que, para los despiertos, este paisaje no es un laberinto, sino un mapa. Él reconoce cada curva, cada encrucijada, porque ya las ha recorrido en la vida, a través de la meditación, el autoconocimiento y la entrega. Y es por eso que la preparación para la muerte no comienza en el lecho de muerte, sino en el aquí y ahora. Cada elección, cada pensamiento, cada acto de amor o resistencia es un entrenamiento para el momento en que el cuerpo físico se vuelva irrelevante. Los arcontes quieren hacerte creer que la muerte es un evento aislado, algo que sucede después. Pero la verdad es que ya estás muriendo y renaciendo a cada momento. La cuestión no es si estás preparado, sino cómo eliges vivir y, en consecuencia, morir. La necesidad de actuar, no por desesperación, sino con la claridad cristalina de que el tiempo es precioso. Esta no es una carrera contra el reloj, sino un llamado a honrar la verdad que ya late dentro de ustedes. Cada día pospuesto es un día en el que la ilusión se fortalece,
en el que la matriz arcóntica se alimenta de tu energía desperdiciada en distracciones vacías. Y, sin embargo, esta urgencia no es una carga, es un fuego que arde sin consumir, una llama que ilumina sin cegar. El proceso del segundo nacimiento no es lineal. No hay manual de instrucciones ni lista de control a seguir. Se desarrolla como una danza entre lo conocido y lo desconocido, entre la rendición y la resistencia. Hay momentos en los que te sentirás como un extraño en tu propia vida, cuestionando todo lo que antes parecía obvio. Las relaciones que alguna vez fueron una fuente de consuelo pueden volverse superficiales. Las metas que alguna vez definieron su identidad pueden disolverse como niebla al sol. Y eso duele. No porque algo esté mal, sino porque estás soltando capas que ya no sirven para tu crecimiento. Es como cambiar una piel vieja por una nueva, el proceso es incómodo, pero necesario. Sin embargo, la resistencia no viene solo del exterior. También viene desde dentro, en forma de dudas, miedos y recuerdos de otras vidas en las que intentaste seguir este camino y fracasaste. Los arcontes no necesitan actuar directamente, confían en su propia mente para hacer el trabajo sucio. ¿Y si todo esto es una ilusión? ¿Y si me estoy engañando? ¿Y si no soy digno? Estas voces no son tuyas. Son ecos de una vieja programación diseñada para mantenerte atrapado en el ciclo de nacimiento y muerte. La clave no es silenciar estas dudas, sino reconocerlas como lo que son, fantasmas de un sistema que teme tu libertad. La práctica diaria se convierte en tu anclaje. Estos no son rituales vacíos ni dogmas rígidos, sino actos de alineación con tu esencia más profunda. La meditación, no como técnica para relajarse, sino como inmersión consciente en el vacío fértil del que emerge toda la creación. El estudio de los textos gnósticos, no como un ejercicio intelectual, sino como un reencuentro con verdades que tu alma ya conoce. El cultivo de la presencia, no como un escape del mundo, sino como una forma de habitar plenamente cada momento, sabiendo que cada respiración es un paso hacia la liberación. Y, sobre todo, el amor, no el amor condicional de las relaciones humanas, sino el amor incondicional que reconoce la divinidad en todo y en todos, incluso en aquello que parece feo, cruel o injusto. Sin embargo, llega un punto en el que la teoría se convierte en experiencia. No es algo que puedas planear o forzar, es un regalo que llega cuando estás listo. Puede suceder durante una meditación profunda, en un sueño lúcido o incluso en un momento de quietud en medio del caos cotidiano. De repente lo sabes. No porque alguien te lo haya dicho, no porque lo hayas leído en un libro, sino porque la verdad se revela en un destello de absoluta claridad. Ves, con certeza inquebrantable, que la muerte no es un final, sino un pasaje. Ese sufrimiento no es real, sino una ilusión sostenida por la ignorancia. Que no eres el cuerpo, ni la mente, ni las historias que han contado sobre ti. Eres la conciencia eterna que observa todo esto con amor y compasión. Este momento no es el final del viaje, sino el comienzo de una nueva etapa. Ahora ya no solo estás aprendiendo sobre el segundo nacimiento, lo estás viviendo. Las sincronicidades se vuelven más frecuentes, los encuentros más significativos, las coincidencias más imposibles de ignorar. Empiezas a darte cuenta de que no estás solo, hay otros como tú, repartidos por todo el mundo, todos despertando a la misma verdad. Y, lo más importante, sientes la presencia de los ayones, las inteligencias divinas que te guían con una sabiduría que trasciende el tiempo y el espacio. No hablan con palabras, sino con un lenguaje de símbolos, sueños e intuiciones que tu alma entiende perfectamente. La gran ironía es que cuanto más nos acercamos a la liberación, más parece resistir el mundo. Las pruebas se intensifican, no como castigo, sino como oportunidades para fortalecer tu resolución. Los arcontes, al darse cuenta de que están a punto de perder un alma, redoblan sus esfuerzos para mantenerla atrapada en la ilusión. Pueden utilizar la enfermedad, la pérdida, la desesperación o incluso la tentación del poder y el éxito para desviarte del camino. Pero ya lo sabes, no son derrotas, sino pruebas. Cada vez que eliges la verdad sobre el miedo, la libertad sobre la esclavitud, debilitas su control sobre ti. Y luego llega el momento en que la elección se vuelve inevitable. No es una decisión dramática, tomada en un instante de crisis, sino una aceptación tranquila de que estás listo. No es necesario morir físicamente para experimentar el segundo nacimiento, ya está sucediendo dentro de ti, con cada respiración, con cada pensamiento, con cada acto de amor. La muerte, cuando llegue,
solo será la confirmación de una verdad que ya vives, que la vida no es una prisión, sino una danza, y que tú siempre fuiste el bailarín, nunca la música. La búsqueda de la naturaleza de la realidad deja de ser un ejercicio intelectual y pasa a ser una cuestión de supervivencia espiritual. Las preguntas sobre la conciencia, el significado de la existencia y su finalidad ya no son curiosidades pasajeras, sino llamas que consumen la mente y el corazón. El sueño se vuelve escaso, ya que la mente nunca deja de explorar ideas y revelaciones. El tiempo, al mismo tiempo, parece precioso e ilusorio. Aquí es donde el discernimiento se vuelve esencial. Al ego le encantan las experiencias espirituales porque pueden alimentar el sentimiento de ser especial, elegido o superior a los demás. Pero el llamado genuino al segundo nacimiento va acompañado de una profunda humildad. Te das cuenta de lo mucho que no sabes, en lugar de sentirte orgulloso de lo que ya sabes. Están dispuestos a renunciar a la comodidad, la aceptación social y las identidades familiares en nombre de la verdad. El ego busca experiencias espirituales para magnificarse. El alma busca la verdad, incluso si destruye todo lo que el ser pleno cree sobre la realidad. Si reconoces estas señales, tu respuesta lo define todo. Comience con una honestidad radical acerca de dónde se encuentra espiritualmente, no donde quiere estar o donde cree que debería estar. La mayoría de las personas sobreestiman su desarrollo espiritual y subestiman el trabajo necesario para una auténtica transformación. La verdadera autoevaluación requiere admitir las cómodas ilusiones a las que todavía te aferras y las formas en que todavía participas en sistemas que sabes que son falsos. Comprométete con prácticas diarias que calmen el ruido mental y despierten la inteligencia del corazón. No se trata de seguir las técnicas de meditación o las rutinas espirituales de otra persona. Descubre las prácticas que generan un silencio interior genuino y amplían la conciencia específicamente para ti. Algunas almas responden a la oración contemplativa, otras a la meditación en movimiento y otras más a la investigación directa de la naturaleza de la conciencia. Estudia textos gnósticos auténticos con la seriedad de quien sabe que su vida depende de comprenderlos, porque así es. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Apócrifo de Juan, no son curiosidades históricas, sino manuales prácticos para la transformación de la conciencia. Léelos lenta y contemplativamente, permitiendo que sus significados penetren más allá de la comprensión intelectual, alcanzando el conocimiento directo. Busque comunidad con otros que recorren este camino, pero mantenga un discernimiento implacable con respecto a los maestros y las enseñanzas. El mercado espiritual está lleno de falsos profetas que ofrecen soluciones rápidas y mentiras cómodas. Los verdaderos maestros señalan su propia autoridad interna en lugar de crear dependencia de su guía. Enfatizan la dificultad y la duración de una transformación genuina sin prometer una iluminación instantánea. Prepárese para una interferencia más intensa y persistente. A medida que su conciencia comienza a perder el control de las estructuras externas, los intentos de recuperarla se vuelven más sofisticados y agresivos. Espere un mayor caos en circunstancias externas, conflictos en las relaciones, presiones financieras, problemas de salud. Estas no son señales de que estés haciendo algo mal, sino confirmaciones de que estás en el camino correcto. Desarrollar estrategias para mantener el enfoque espiritual en medio de la agitación externa. Cultivar la paciencia con el proceso, sin perder la urgencia del trabajo interior. El segundo nacimiento no puede ser forzado mediante técnicas o esfuerzos aislados. Es una gracia que surge cuando el alma ha preparado las condiciones adecuadas mediante un trabajo interior genuino. Esta preparación puede llevar años o décadas de práctica y entrega constantes. El ego anhela la comida rápida espiritual. El alma sabe que la transformación requiere una cocción lenta. El miedo y la resistencia que surgen al considerar este nivel de compromiso son normales y a menudo indican que estamos preparados para la siguiente fase de crecimiento. El falso yo sabe que sus días están contados cuando comienza el auténtico trabajo espiritual. Él generará todas las objeciones, distracciones y excusas posibles para impedirle continuar. El miedo a perder tu identidad, tus relaciones, tu seguridad. Estos miedos son la última línea de defensa de los programas egoicos. Si has visto esta serie hasta ahora y sientes que estas enseñanzas resuenan en tus huesos, no solo en tu mente, es probable que estés entre los elegidos a quienes Jesús se refirió en sus enseñanzas privadas. Tu alma se ha estado preparando para este reconocimiento a lo largo de múltiples vidas. La pregunta ahora es si honrarás este llamado con la dedicación y el coraje que exige,
o si permitirás que la cómoda prisión de la conciencia ordinaria te recapture. Se acabó el tiempo de las medias tintas y del turismo espiritual. El mundo necesita almas que hayan logrado un segundo nacimiento para anclar frecuencias más elevadas de conciencia en este planeta. Vuestra transformación individual sirve al despertar colectivo de la humanidad. Si estas palabras te conmovieron, deja tu testimonio. El viaje acaba de comenzar.